Buenos días, mi nombre es Sara y les voy a hablar sobre la centrifugación. Entonces tenemos que la centrifugación es una técnica de sedimentación, pues acelerada gracias al uso de la fuerza centrífuga. Se aplica al análisis o la separación de mezclas de partículas, células, orgánulos o moléculas. Como instrumental tenemos los tubos, que son de vidrio o de plásticos, que son resistentes a los químicos y también a las altas velocidades, y las centrífugas. Bueno, encontramos pues cuál se va a utilizar según el propósito. Tenemos la centrifugación analítica, que el objetivo es medir las propiedades físicas de las partículas que sedimentan, tales como su coeficiente de sedimentación o su masa molecular. Bueno, especialmente en la variante, y se hacen en la variante ultracentrifugación analítica. Y la centrifugación preparativa, pues el objetivo es aislar partículas, células o moléculas para un análisis o utilización posterior. Bueno, se emplea mayor cantidad de muestra que en la analítica, la preparativa. Bueno, tenemos también el medio en el que se centrifuga y tenemos inicialmente la centrifugación diferencial, pues que en esta el tubo se llena con muestra y se centrifuga. El comportamiento de cada componente de la muestra depende pues de su forma, tamaño y densidad y de las condiciones de centrifugación. Y se obtienen dos fracciones de estas, el sedimento y el sobrenadante. Eh, y una aplicación común es el fraccionamiento subcelular, que separa los distintos componentes celulares, especialmente los orgánulos, mediante sucesivas centrifugaciones a velocidades crecientes, como lo podemos ver en las imágenes. Tenemos también la centrifugación zonal o velocidades de sedimentación. Bueno, en esta la muestra se aplica en una capa delgada sobre un medio de centrifugación que es de gran gradiente de densidad. Bajo una fuerza centrífuga, las partículas se sedimentan a través del gradiente de concentración en zonas o bandas discretas, y pues también depende de su velocidad, depende también de su tamaño, de su forma y su densidad. Pues en todos estos parámetros se combinan con el coeficiente de sedimentación, como lo podemos ver en la imagen, el coeficiente de sedimentación, velocidad de sedimentación sobre aceleración centrífuga. Bueno, también, esos también se pueden separar en gradiente discontinuo, gradiente continuo y gradiente continuo autoformado. Pues para un ejemplo del gradiente discontinuo, bueno, un ejemplo sería de preparación mediante una mezcla de varias disoluciones. Para el gradiente continuo, el ejemplo sería una preparación mediante mezclas de dos disoluciones en un dispositivo, formando pues formador de gradientes. Y para el gradiente continuo autoformado, un ejemplo sería la separación mediante centrifugación. El gradiente se va formando a la vez que se separan los componentes de la muestra. Bueno, con estos son más que todo como para los tipos sanguíneos, separar células visibles y pues los tejidos y las muestras con células. Y tenemos como tercero la centrifugación isopécnica o de equilibrio de sedimentación. Pues esta se utiliza un gradiente de densidad, pero en este caso el tiempo de centrifugación es suficientemente largo, pues, o sea, puede llegar a ser de un día o 2 días para que alcance un equilibrio de sedimentación. Pues entonces, entre la fuerza centrífuga se empuje hidrostático a la célula y su función. Bueno, los gradientes continuos abarcan todo el intervalo de densidad de los componentes de la muestra. La densidad en medio en el fondo del tubo pues debe ser mayor que la del componente más denso. Las partículas nunca se sedimentan en el fondo, logrando una posición estable intermedia en el gradiente y concentrándose en una banda estrecha para una mejor resolución. Bueno, esta técnica es conocida como
Ultracentrifugación requiere pues de velocidades demasiado altas para formar un gradiente y ofrece una mayor resolución y separación exclusiva basadas en la densidad de los componentes, ubicándose donde la densidad del medio coincida con la suya propia. Bueno, y tenemos ok. Bueno, tenemos la centrifugación diferencial, que es un rotor angular, generalmente pues su separación en función principalmente del tamaño, pero también del coeficiente de sedimentación, S, que depende de la masa, tamaño pues por densidad y de esta forma. La aplicación es separación de tipos celulares, fraccionamiento subcelular o separación de órganos. Tenemos la centrifugación zonal o de velocidades de sedimentación, que el rotor es basculante, la separación en función del coeficiente de sedimentación, que depende de masa y forma, y el gradiente evita mezclar las convecciones y las difusiones. Se detiene la centrífuga antes de alcanzar el equilibrio, la densidad máxima del gradiente y la densidad de los componentes de la muestra. Pues la aplicación sería la separación de macromoléculas de orgánulos similares. Y tenemos la centrifugación isopícnica o equilibrio de sedimentación, generalmente en gradientes preformado o autoformado continuo. Bueno, el rotor es basculante, la separación en función de la densidad, el gradiente evita la mezcla de convención, difusión, son bandas separadas, el tiempo de centrifugación es el suficientemente largo como para que alcance el equilibrio de densidad del gradiente. La densidad de los componentes de la muestra. Pues la aplicación sería la separación de moléculas de ácido nucleico, y la purificación de estos. También tenemos pues el método de barrera, que pues este método es rápido, es el típico ejemplo en la obtención de leucocitos de sangre circulante libres del resto de las células sanguíneas. Se trata de una centrífuga a través de un medio de densidad constante y se puede considerar como uno de los grandes escalonados de una sola etapa. Bueno, la densidad de este lecho se debe ser intermedida entre los dos tipos celulares que se quieren separar. Se emplea para ello medios comerciales como Ficolpec, entre muchos, formando generalmente mezclas y metrizadas. Se dispone de varios medios de densidad adecuados para la separación de tipos celulares. Bueno, en los cálculos tenemos que Fc es fuerza centrífuga, m masa de la célula, a v a la 2 sobre r aceleración, a que vendría siendo 9,8 metros segundos al cuadrado, b velocidad de la línea de la muestra del tubo, r radio de giro medido entre los puntos medio de turbo de centrifugación y eje de rotación, espacio lineal recorrido, t tiempo de sedimentación y el ángulo recorrido del movimiento de rotación, velocidad angular y velocidad de giro.